Bueno, entonces este video es para mostrarle cómo sería aplicar las 7 herramientas de la calidad y en este caso vamos a analizar el proceso de vender mamones. Entonces, en la venta de mamón nosotros podemos encontrar algunos problemas y el problema en el que nos vamos a concentrar es que ha habido una disminución en las ventas y en la afluencia de clientes, es decir, que las ventas han bajado, ¿verdad? Y que los clientes no visitan con tanta frecuencia el lugar donde se vende el producto. En resumen, digamos, este proceso está hecho de la recolección de frutas, el traslado hasta el puesto de la venta, la recepción, el despacho de pedidos hasta el cliente final. Luego nosotros tenemos aquí, digamos, una posible lluvia de ideas sobre las causas que pueden estar provocando el problema que nosotros estamos enfrentando. Entonces, las, los problemas más importantes que podemos encontrar pueden ser las restricciones sanitarias que impiden la afluencia normal de personas y el aforo en los puestos de venta. Entonces, esto pudo haber sido una causa mientras estuvo, digamos, las restricciones sanitarias de la pandemia que no dejaban pasar a todas las personas a comprar, ¿verdad? Solamente podía estar la mitad o solamente una cuarta parte. Entonces, eso puede ser uno de los posibles factores, digamos, que hacen que las personas vayan menos. También puede estar la temporada del año, digamos, en la temporada del año, las personas algunos meses consumen más, algunos meses consumen menos. Otro de los factores también está el costo de vida en general, digamos que el aumento del costo de vida está muy caro, hay mucho, digamos, muchas prioridades de las personas en comprar con su salario los alimentos que son básicos y de primera necesidad, y tal vez ellos consideran que el mamón es un producto tal vez exótico y que no es tan necesario como decir comprarlo para consumirlo diariamente o de manera regular. Entonces, eso hace también, digamos, que ese costo de vida, las personas reaccionen, digamos, dejando de comprar cosas que consideren tal vez de lujo y se sienten a comprar cosas que son de primera necesidad. Ok, otro de los factores que puede estar causando esto es que en sí el mamón como tal tenga un precio alto, ¿verdad? Entonces, si los precios que ustedes ofertan para vender son muy altos, es decir, por encima del mercado, tal vez usted sabe que digamos, los mamones en cierto lado cuestan más baratos y que ese es el precio, digamos, estándar o de mercado, y usted lo vende a un precio muy, muy alto, entonces las personas también van a tender a no consumir tanto de ese producto. Otro de los factores, digamos, que puede influenciar también es la baja calidad en la fruta. Entonces, las personas se fijan mucho en la calidad del producto, ¿verdad? Y entonces eso puede, digamos, influir en que si hay una baja calidad, las personas no quieran comprar. Y por último, el último de los factores que queremos analizar es el mal servicio al cliente. O sea, puede pasar, ¿verdad? Que puede pasar, digamos, que el cliente no esté siendo atendido de la mejor manera posible. Entonces, cuando las personas se presentan a comprar, digamos que ellos necesitan atención, necesitan resolver todas las preguntas que tienen de precios, de calidad, de transporte y demás, y necesitan, digamos, que se les atienda de la manera más efectiva. Entonces, si ellos no reciben lo que necesitan, también van a tender a no comprar. Todos esos factores, digamos, hacen que en general, digamos, las personas tiendan a comprar menos, pero también a no volver al lugar. Entonces, esto son los factores principales que queremos analizar. En el diagrama de flujo, nosotros tenemos cómo se comporta el proceso de la venta del mamón, que inicia con la solicitud de la lista de los precios de los mamones, ¿verdad? Luego, una vez que hacen la solicitud de los precios, se genera un pedido y ese pedido se envía a la lista de pedidos. Una vez que ese pedido entra, entonces, bueno, se da lo que es la decisión de si van a comprar realmente el mamón o si no lo van a comprar. Si no lo compran, de no pasa nada y termina el proceso, pero si lo van a comprar, entonces viene el proceso de pago, facturación, verificar la factura y se le envía la mercadería hasta el cliente final, ¿verdad? Mediante un camión y se registra como una compra exitosa. En este diagrama de Ishikawa o diagrama de causa y efecto, nosotros podemos
poner, digamos, el proceso de la venta del mamón. Y en este proceso nosotros lo que necesitamos es identificar los diferentes factores que están presentes en el proceso y las causas y subcausas que están en cada uno de esos rubros. Por ejemplo, en el factor humano, entonces nosotros nos preguntamos, en el problema de una baja de ventas y una baja en la afluencia de los clientes, ¿cómo puede estar, cómo podemos estar nosotros como seres humanos influenciando en que eso suceda? Entonces, por ejemplo, dando un mal servicio al cliente, una manipulación incorrecta de la fruta o un almacenamiento incorrecto también de la fruta puede esto ocasionar que nosotros como humanos que tenemos interacción directa tanto con el cliente como con el producto, estemos haciéndolo con, digamos, con un grado de error que hace que las cosas disminuyan. Luego, el producto como tal, digamos, puede presentar una baja calidad o puede presentar como tal un precio elevado. Entonces, estos son factores que nosotros identificamos como producto en sí. Se los atribuimos al producto. Luego, a la maquinaria, ¿qué cosas le podemos atribuir? Por ejemplo, la falta de mantenimiento en las portadoras, el transporte en los camiones que es no adecuado o que la máquina cortadora no es la adecuada. Digamos, tal vez se necesita una más grande, se está usando una más pequeña. Entonces, estos factores pueden influenciar en esta baja de ventas, ¿verdad? Porque al tener equipos inadecuados, entonces lo que pasa es que nosotros vamos a tener producto final que también no va a ser adecuado para el cliente. Luego, el método, digamos, el método va a consistir en el método que usted está utilizando para las ventas y para la atención al cliente. Entonces, ¿en qué se puede estar fallando? Recordemos que este diagrama de Chicago se concentra en ver lo malo. Tenemos que ver cuáles son las causas malas que están haciendo que este problema tenga realmente relevancia, digamos, en el análisis que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, que haya una poca publicidad, digamos, no se hace tanta publicidad sobre el producto en redes sociales, en otros medios, para darse a conocer y que las personas puedan llegar a consumir este producto. Hay una falta de espacios, digamos, una falta de espacios que sean adecuados para el cliente, digamos, tal vez llegan al lugar, no hay donde sentarse, hay un montón de personas, todo está desordenado, entonces esto puede hacer que el método, digamos, también sea inadecuado. Puede haber una mala coordinación en el despacho del producto, ¿verdad? Puede ser que no se estén coordinando correctamente, digamos, el producto con el camión que se lo va a llevar al cliente. Entonces, todo esto forma parte del método como tal y que puede afectar el producto final. Luego está el entorno, que el entorno es todo, por decirlo así, el ambiente donde se vende el producto. Entonces, ¿qué problemas pueden haber en el entorno? Por ejemplo, que existan restricciones sanitarias, que exista una mala condición de las instalaciones. Entonces, eso puede hacer que, como tal, las personas no quieran llegar porque saben que ese entorno no les gusta. Entonces, esos problemas de existir, digamos, deben analizarse y corregirse. Luego tenemos problemas de medida, digamos, no estamos haciendo una buena medición sobre la calidad que estamos ofreciendo, tanto en el servicio al cliente, ¿verdad? Como en el mamón en sí que nosotros vamos a ofrecerle al cliente. También, digamos, no tenemos una forma de medir bien el precio con respecto al mercado y puede ser que nos estemos equivocando a la hora de asignar el precio. Esa puede ser otra de las opciones. Entonces, el diagrama de Ishikawa funciona para eso, para identificar las cosas malas en cada una de las categorías y nosotros poder entonces, eh, con base en esto, luego hacer una hoja de verificación para analizar estas posibles causas. Entonces, si nosotros nos vamos a la hoja de verificación, que es la siguiente herramienta de la calidad, nosotros vamos a poder encontrar varios defectos y vamos a poder indicar ciertas muestras. Es decir, nosotros queremos analizar, por ejemplo, 2 semanas completas. En esas 2 semanas completas, nosotros vamos a tomar muestras de qué es lo que ha pasado realmente en el proceso. Entonces, por ejemplo,
nosotros, hemos, digamos, analizado varios de los errores. Vean. Estos defectos tienen que tener asociado un nombre, por supuesto. Entonces, aquí el A va a significar la longitud, la B va a significar el nivel de humedad, el C va a significar el diámetro, el D el precio y E el servicio al cliente. Es decir, nosotros hemos clasificado 5 de los defectos que consideramos que son los más importantes para que el cliente considere que el producto es bueno y que el servicio es bueno. Entonces, la idea es esa. Con esto vamos a verificar cómo el cliente nos ve y si nosotros internamente estamos cumpliendo con las especificaciones que el cliente necesita y para que nos puntúen bien, ¿verdad? En la calificación. Ok, entonces nosotros aquí lo que vamos a tener son los datos recolectados que yo puse aquí. Todos estos son datos que fueron inventados. Entonces, nosotros en la longitud, digamos, en la longitud, nosotros vamos a tener todos estos datos. Vea que la especificación de una longitud adecuada para los mamones es de 3,5 a 4,5 centímetros y el diámetro debe ser en la misma proporción. Entonces, tenemos la longitud y el diámetro. Todos estos datos, como le digo, fueron inventados y son alrededor de, ya le voy a decir aquí, son 30 muestras por cada una de estas variables y por cada una de los días. Es decir, vea que nosotros tenemos aquí variable 1 hasta, vamos a irnos al final, hasta variable 14. Entonces, estos 14 representan los días que nosotros estamos, por decirlo así, simulando. Estamos haciendo una simulación de lo que puede pasar. Entonces, cada uno de estos, por decirlo así, representa un cliente, pero al mismo tiempo representa un mamón. Es decir, es como que tomamos una muestra de un mamón a un cliente que llegó y lo analizamos para ver si está en cumplimiento o no. Entonces, le analizamos la longitud, la humedad que tiene, el diámetro y en este precio, vea que este precio nosotros lo estamos clasificando como 0 o 1. Entonces, lo que significa es que el precio es 1 si es un precio más bajo que el mercado. Es decir, nosotros vendimos el producto, pero no sabemos si lo estamos vendiendo a un precio más alto de mercado o más bajo. Entonces, si lo vendimos por encima del mercado es malo porque es bueno para nosotros porque ganamos un poco, pero es malo porque el cliente también va a notar que le estamos vendiendo muy caro. Entonces, eso es un factor que estamos analizando. Luego, el servicio al cliente se evalúa del 1 al 5. Por eso usted va a encontrar que en el servicio al cliente hay números del 1 al 5. Eso va a ser la calificación donde 1 es pésimo y 5 es excelente. Y luego vamos a tener ahí los porcentajes de humedad, ¿verdad? Todas las especificaciones van a estar aquí. Con base en todas estos resultados, si a usted le preguntan cómo los generó, bueno, los generamos a partir de estas funciones aleatorias. Entonces, la longitud está generado de forma aleatoria, todo está generado de forma aleatoria. Entonces, estos valores se van a encontrar aquí y luego, una vez que nosotros recolectamos la información, digamos, fuimos ahí al lugar, tomamos todas las muestras, anotamos, hicimos la tabla. Entonces, ahora sí, nosotros vamos a analizar. Venimos el lunes, vea que el lunes va a corresponder con la variable 1. Entonces, todo lo que esté aquí, todas estas variables, cada una de estas va a representar precisamente una de las variables que están en los días. Y si seguimos viendo todo esto, digamos, el martes, miércoles, todo se va a colocar hacia la derecha. ¿Qué hicimos nosotros? Lo que hicimos fue analizar, por ejemplo, vamos a analizar cuántos defectos hubo el día lunes para la longitud, que es el A. Entonces, en el A, nosotros queremos analizar cuántos defectos hubo. Entonces, vamos a contar cuáles están fuera de la especificación. Entonces, puede ser que esté fuera de la especificación por ser muy grande. El cliente quería un tamaño ya indicado, que es la especificación, pero este se excedió. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener, digamos que
este valor que está aquí, que es 13, va a indicar que hubo 13 mamones fuera de la especificación para el defecto A, es decir, no tenía la longitud adecuada. Si seguimos analizando ese mismo día, nosotros notamos que hubo 25 mamones que no cumplieron o que estuvieron defectuosos para el defecto B, es decir, el nivel de humedad no fue el adecuado. O estuvo muy húmedo o estuvo muy seco, entonces no fue adecuado. El C va a representar el diámetro. Entonces, de nuevo, hubieron 19 mamones que no cumplieron. En el 11, digamos, el 11 va a representar el precio. Entonces, hubo 11 mamones que están con el precio por encima del mercado, lo cual es malo. Y en el E, el servicio al cliente, ¿verdad? Nosotros necesitamos que esté en 4 o 5, pero los clientes, cuando les preguntamos sobre la calificación de cómo los trataron en el lugar de la venta, 14 dijeron nos trataron regular a peor, ¿verdad? Entonces, de 1 a 3 representa pésimo a regular, entonces ellos nos están eh, calificando de esa manera. Entonces, estos han sido todos los defectos que hemos encontrado en esas observaciones. Luego, nosotros lo que hacemos es sumar todo para hacer los conteos más globales. Entonces, por ejemplo, todos los defectos del lunes, 82. Todos los defectos que hubo en esas 2 semanas para el A representa 179. Y esto lo que vamos a hacer es calcular unos porcentajes, es decir, cuánto pesa. Los defectos que hubo del A, cuánto le aportan en total al total de todos los defectos que hubo. Entonces, un 15, un 26, 22. ¿Quién está aportando la mayor cantidad de defectos? Esta variable B, que es el nivel de humedad. Entonces, el principal factor o el principal problema que está viendo es la humedad, al parecer. Ok, con eso nosotros hacemos un gráfico de los conteos de los defectos por día y tenemos este gráfico y vemos cómo se va comportando. Es decir, estos son los conteos totales, ¿ok? Estos van a ser el total de los conteos y vamos a ir viendo cómo se va comportando esto, ¿ok? Entonces, en los días lunes, martes hubo, digamos, errores, luego decrecieron los errores, pero luego subieron mucho. Entonces, el viernes subió mucho, hubo un pico. ¿Ok? Y así básicamente se va verificando cómo estamos actualmente en los problemas. Una vez que nosotros, digamos, identificamos esos ciertos problemas, nosotros vamos a hacer una encuesta a las personas. Vamos a preguntarles directamente por qué no están comprando mamones y por qué no están visitando el lugar de venta. Y les hemos puesto, de acuerdo con lo anterior, les hemos puesto, digamos, las opciones que nosotros consideramos más comunes y que creemos que sean las que ellos evalúen. Entonces, están las restricciones sanitarias, está el precio alto, ¿verdad? Del mercado, están los productos con baja calidad, está la temporada, aumento de costo de vida, mal servicio al cliente, etcétera. Entonces, nosotros fuimos y le preguntamos, ¿ok? Y entonces nosotros lo que hacemos es que las personas pueden responder varias, digamos, varias de estas, ellos pueden responder. Es decir, si ellos quieren decir que por restricción sanitaria y también quieren decir que fue por la temporada, lo pueden hacer perfectamente. Entonces, nosotros lo que hacemos es contar cuántos defectos hubo. Por ejemplo, vea, aquí está este número 2. Vea que en total son 100. Esto lo que quiere decir es que nosotros tuvimos dos por precio alto. Es decir, vamos a ver. Nosotros aquí tenemos el conteo de los defectos. Esto que está aquí, si nosotros vamos aquí a la pivot, lo que vamos a encontrar es que estamos haciendo un resumen de todos los defectos que hubo. Entonces, si usted se fija, hay 100 defectos. Es decir, hay 100 quejas. De esas 100 quejas, 22 fueron de acuerdo al aumento de vida, 18 a la temporada, 16 al precio alto. Y esto que está aquí abajo es como decir el borrador.
Este borrador son las respuestas que nosotros obtuvimos de las encuestas. Ok, entonces aquí nada más hicimos como un orden. Si ustedes se repite mucho este número. Entonces, este número que está aquí, lo que representa es el número del defecto. Vea que nosotros tenemos aquí el defecto desde el 1 hasta el 6. Entonces, este número va a representar eso precisamente, del 1 al 6, los defectos que ellos consideran. Entonces, ¿cómo funcionó esto? Vea, funcionó así. Yo fui a la calle y vi que iba pasando una persona cerca y le dije, vea, lo voy a encuestar y le voy a preguntar por qué es que usted no ha venido a comprar a la tienda o porque usted no, ya no está comprando del todo, porque ya no, ni siquiera visita. Entonces, yo le digo a ellos, bueno, tenemos 6 opciones para escoger. Entonces, dígame usted cuáles opciones le parecen a usted que son las causantes. Y él me va a responder la número 2, por ejemplo. Entonces, el precio alto respecto al mercado. Me va a decir el número 3, los productos con baja calidad. Entonces, esas 30 personas me respondieron, por decirlo así, 100 respuestas. Entonces, esas 100 respuestas quiere decir que más o menos cada una aportó como 3, entre 3 y 4 causas. Cuando usted hace todos esos conteos, nosotros hacemos una pivot para resumirlo y más que todo también para saber cuáles han sido los más fuertes, digamos, que tienen mayor peso en los problemas. Y hemos encontrado que lo más que está afectando esto es el aumento en el costo de la vida. La mayor parte de las personas se quejan de acuerdo al costo de la vida. Luego, también la temporada tal vez no es temporada para ellos para consumir mamones, entonces bajan la cantidad de mamones que ellos consumen y por tanto, digamos, la cantidad que ellos compran. Luego hay un precio alto respecto al mercado. También tenemos productos con baja calidad, mal servicio al cliente y las restricciones. Entonces, poco a poco vemos que ya después de esta línea, estos son los que menos influyen. Entonces, los más que tengan mayor peso son estos que están acá de la línea hacia atrás. Estos del precio alto hacia atrás tienen la mayor cantidad de peso dentro de los problemas y por lo tanto se les debe dar prioridad para resolverlos. En este histograma, nosotros con el histograma vamos a hacer otro análisis. Vamos a ir directamente a los datos que son numéricos, por ejemplo, la humedad. Entonces, si nos fijamos, esto está jalando los datos de la longitud. Entonces, estoy haciendo un histograma de la longitud. Esto para lo que sirve es para saber la longitud, si la divido en intervalos, intervalo de 3 a 3,32, de 3,32 a 3,763 y continúo de esa manera, saber cuántas observaciones hay en cada uno. Por ejemplo, nosotros tenemos que en este hay 6 observaciones. Entonces, de los mamones que yo observé, vea que estoy seleccionando un día, por ejemplo, para no hacerlo tan largo. Entonces, selecciono un día y hago un histograma para saber cuántos hubieron aquí, cuántos hay aquí. Y de esa manera hago una distribución de cómo están conformados los elementos. La humedad, lo mismo. Las reúno en categorías para saber cuántas hay en cada una. Y finalmente, en el histograma del diámetro hago exactamente lo mismo. Con la muestra que tengo aquí, identifico cuántos caen en cada una de las clases. Ok. Y ya básicamente eso es, digamos, aquí hay una regla de Sturkett para saber cuántas clases son las adecuadas, ¿verdad? Para el diámetro y todo, de acuerdo con el tamaño. Vea que son 6 clases las indicadas y aquí por eso hicimos 6 clases. Nosotros hacemos también un diagrama de dispersión. Esa es otra de las herramientas de la calidad. El diagrama de dispersión para lo que sirve es para saber qué tan relacionadas están las variables. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros vemos que la línea se encuentra aquí. Vea que casi ni se nota. Y todo está demasiado disperso. Es decir, la longitud y la humedad
casi no tienen ninguna relación y eso se ve de aquí. No hay una secuencia de los datos que permitan decir que existe realmente ahí una relación entre las variables que sea lineal. Si nosotros nos fijamos en el diámetro y la humedad, ahí podemos decir que hay como una mayor variación, es decir, una mayor afinidad entre las variables. Las variables se tratan de agrupar más cerca de la recta y por lo tanto podemos decir que el diámetro y la humedad sí tienen una relación. Luego, en la longitud y el diámetro, de nuevo, no tienen una cosa que ver con la otra, no están relacionadas y nosotros lo podemos ir observando a través de este R, ¿ok? Pero más que todo, eso es, si usted ve que los datos están muy alejados de la recta, están muy dispersos, no existe una relación clara. Pero si usted ve que los datos se van agrupando más cerca de la recta, entonces hay una mayor relación. Entonces la humedad y el diámetro sí están relacionados, pero el resto de variables parece que no se relacionan mucho. Finalmente nosotros tenemos el gráfico de control. En el gráfico de control nosotros vamos a tener igual los defectos, entonces nosotros tenemos aquí, por ejemplo, la longitud, tenemos el nivel de la humedad y el diámetro. Tenemos las especificaciones y nosotros lo que vamos a hacer es hacer un test con, eh, con las herramientas, digamos, de lo que vienen a ser los gráficos de control. Ok, entonces cuando nosotros analizamos las muestras en Minitab, nos damos cuenta que los puntos que están en rojo van a representar errores. Ok, entonces, por ejemplo, resulta que en el diámetro, estos test son los que fallaron. Falla el 1, falla el 5 y falla el 6. ¿Qué significa? Que hay más de 3 puntos que están debajo de la línea. Es decir, vea que aquí hay 3 puntos, hay varios de hecho, vea. Hay varios puntos que están por fuera del control. Es decir, hay varios de los mamones que no cumplen con las especificaciones que quiere el cliente y eso es un problema, ya eso es un error. Luego hay otros test que aporta Minitab, por ejemplo, que hayan más de 3 números consecutivos que estén de un lado de esta línea verde. Es decir, usted se fija en la línea central y hay varios de estos que están por un lado o por el otro, de manera consecutiva. Entonces eso es un problema. Ok, tenemos la longitud. Al parecer la longitud no presenta mayores problemas. Nosotros tenemos aquí la longitud y vemos que se comporta más o menos de manera aleatoria. Siempre sube, baja, sube, baja. En este caso, pareciera no, que no hay ningún problema. Luego aquí en la humedad, nosotros vamos a encontrarnos que hay muchísima variación y que hay un problema, digamos. Entonces, hay 15 puntos que se encuentran a una desviación estándar, es decir, que se encuentran muy junto a la línea. Entonces, esto es un gran problema y los tenemos acá todos identificados. Están muy cerca de la línea, por lo cual ahí hay algo muy sospechoso, entonces hay que revisar eso. Y básicamente eso consiste el control, en ver cuáles puntos de cuáles muestras se están saliendo de control y que nosotros debemos ir a revisarlos.